Es conocido después como el falso profeta y que representa a la religión pagana de aquel tiempo. Y luego en el capítulo 14 aparecerá también brevemente la Gran Babilonia, que es una referencia directa a la ciudad de Roma. Y estos cuatro son, el principal es el diablo, pero los que el diablo está usando para hacerle daño a la iglesia es al imperio romano, a la religión falsa y también a Roma, especialmente como ciudad. Así que en este capítulo 12 encontramos el verdadero responsable de la tribulación. Dios va a dejar claro que no se debía tanto al odio de Roma por los cristianos, sino al diablo mismo. Es Satanás el que está moviendo a sus agentes para traer esa situación. Y vemos primero que se presenta un enemigo poderoso en el capítulo 12, verso 1 al 4, ya explicamos eso ayer. Vimos cuál era la condición de ese dragón, vimos cuál era el blanco que él buscaba, ¿verdad? Que tan pronto esta mujer diera a luz a ese hijo varón, entonces él lo pudiera devorar. Y luego estuvimos hablando de quién era esta mujer o a quién representaba. Y ya tenemos algunas ideas y aquí vamos a ver un poquito más de eso. Por ejemplo, también ya habíamos visto las características de ese enemigo. No es difícil, hermanos, identificarlo. Por ejemplo, si leemos el verso 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9. También en el 22 encontramos que a Satanás se le llama la serpiente antigua. Así que es un dragón escarlata, un dragón que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, un dragón con 7 diademas. Es un dragón enorme el que está aquí, con mucho poder, como vimos ayer. Esas cabezas simbolizan también conocimiento, los cuernos simbolizan poder, las diademas simbolizan un reinado que él tiene, pero el hecho de que aparezca como un gran dragón, como una gran señal, y escarlata o rojo, bueno, da a entender su ferocidad y su capacidad para destruir, ¿verdad? Así que, bueno, eso lo decíamos ayer, entonces no tenemos problema para saber quién es ese dragón, pues es realmente Satanás, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo más importante en este detalle o en esta parte de la visión? Bueno, veíamos que tal vez si nos concentramos demasiado en los detalles, tal vez nos perdamos lo mejor, ¿no? Lo primero es ver aquí que hay una mujer que está lista para dar a luz y que está completamente indefensa, ¿verdad? Estaba en el momento más vulnerable de una mujer, que es cuando está embarazada y además está lista para dar a luz, ¿verdad? El dolor del alumbramiento. Y podemos contemplar ahí como lo imponente de ese dragón que está listo para devorar al hijo de la mujer apenas nazca. Y aquí vemos que aparentemente ni la mujer ni su hijo tienen oportunidad de sobrevivir ante la fiereza de ese dragón que está allí. Entonces, es este enemigo de la iglesia, es un enemigo poderoso, según verso 1 al 4, y también es un enemigo temible, y no debemos de subestimarlo, ¿verdad? Aquí, dragón tiene algunos mensajeros espirituales que están a su manto. Por ejemplo, en el verso 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea que este ser malévolo, que es representado aquí como un dragón, que ya sabemos que es Satanás, pues tiene sus propios mensajeros, ¿verdad? La Biblia habla de los ángeles caídos, ¿sí? Habla de los demonios también. Sin duda alguna, pues estos están aquí también. ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? Porque, bueno, es una referencia a la primera vez cuando aparece Satanás en las Escrituras. La primera vez que aparece Satanás en las Escrituras aparece así, ¿verdad? Como una serpiente, allá en Génesis capítulo 3, personificado en una serpiente. También al dragón se le llama diablo. Y la palabra diablo literalmente significa un calumniador o un acusador, un engañador también. Es como puede ser traducida esa palabra, la palabra diabolos. Por eso en el capítulo 12, verso 10, se le describe a él
como el acusador de nuestros hermanos, dice ahí. Pero también se le llama Satanás, y Satanás significa adversario, significa oponente, significa enemigo. Bueno, y dice que en el verso 9 que engaña al mundo entero. Así que no debemos de subestimar a Satanás, ¿verdad? Debemos de verlo como lo que realmente es. Es un adversario, es nuestro enemigo. Creo que cuando en Génesis 3:15, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, lo primero que Dios quería es que la mujer y el hombre vieran a Satanás como lo que realmente era, un adversario, un enemigo, ¿sí? Y siempre ha sido así. El problema es que el ser humano no se da cuenta de esto, ¿ok? Y nos dejamos pues, arrastrar por las cosas que Él nos pone. Pero es un enemigo poderoso, es un enemigo temible que no debemos de subestimar, pero tampoco debemos de sobreestimarlo, ¿verdad? Tampoco debemos sobreestimarlo. Algunos creen que es inútil oponérsele al diablo. Sí, he escuchado hermanos que dicen, es que el diablo hizo esto y yo no pude resistirme a eso. Bueno, en realidad es que no quisimos, porque la enseñanza de la Escritura es que es poderoso, pero no todopoderoso. Es infinitamente inferior a nuestro Dios. Y, hermanos, Él no puede hacer nada si nosotros no le damos oportunidad de hacer. Por eso, tanto el apóstol Pedro como Santiago, cuando escriben sus cartas, dicen que nos sometamos a Dios, que le resistamos al diablo y huirá de nosotros. ¿Sí? Entonces, sí, es un enemigo poderoso, es un enemigo temible, pero no debemos de subestimarlo, pero tampoco llevarlo al extremo de pensar que nada podemos contra él, ¿verdad? No, al contrario, cuando, hermanos, los cristianos, nosotros hemos obedecido el evangelio, donde la luz del evangelio alumbra, las tinieblas de Satanás no harán nada, ¿sí? Ahora ya no estamos, hermanos, en la era previo a la era cristiana, donde Satanás poseía a las personas, inclusive en contra de su voluntad, él y sus demonios, sino Satanás ha vencido, Cristo ha vencido a Satanás y de tal manera que ya no puede hacer nada si nosotros conocemos la verdad de Dios. ¿Ok? Miren, no sé pero en México se practica mucha hechicería, ¿verdad? Y hay personas que creen que, bueno, una persona puede hacerte un mal, ¿verdad? Y que te vaya mal en cualquier cosa de la vida, ¿verdad? Sí, bueno, yo no creo que eso pase, pero sí puede pasar si nos dan algo que tengamos que comer o que beber, pues sí puede pasar, ¿verdad? Que nos afecte nuestro cuerpo, pero no, hermanos, que proceda realmente de alguna posesión demoníaca o esas cosas. Creo que no son así. Ahora, entonces, fíjese algo más. También es un enemigo que está frustrado, y la frustración, número uno, es, hermanos, que el dragón se paró frente a la mujer, también ya vimos eso en el verso 4, para devorar a su hijo. Y bueno, puesto que este es un gran dragón y la mujer está vulnerable, parece que no había razón para que Satanás no pudiera cumplir su propósito. Tan pronto como el hijo naciera, él iba a devorar. Sin embargo, cuando ella da a luz a ese hijo varón, que además se dice que regirá con barra de hierro a las naciones, y esta es una referencia al Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo mesiánico donde se habla, hermanos, del Cristo que regiría con vara de hierro a todas las naciones, para hablar de su autoridad y su poder. Recuerden que cuando Cristo terminó su ministerio, después de que había muerto y resucitado, inclusive cuando da la gran comisión, antes de dar la gran comisión, ¿qué es las primeras palabras que Jesús le dijo a sus apóstoles? Exactamente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él está para regir con barra de hierro a todas las naciones, ¿verdad? Él tiene una autoridad suprema sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Él tiene autoridad o potestad en el cielo y en la tierra. Por eso el escritor a los Hebreos también nos dice, Él está a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Hebreos capítulo 1 y verso 3. Así que no hay duda aquí que se trata de Cristo o de Jesús, es su nacimiento, y que aquí, hermanos, estaba cumpliendo lo que había sido anunciado. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emanuel, ¿verdad? Isaías capítulo 7, verso 14. Pero también nos recuerda el hecho este de que el dragón está listo para devorar al hijo de la mujer. Nos recuerda el acto malvado de Herodes, ¿verdad? En Mateo capítulo 2, verso 16, cuando mandó matar a todos los niños que eran contemporáneos al nacimiento de Jesús, para evitar que, bueno, pues llegara a tomar un reino, porque pensaba que Jesús vendría a ser el rey de los judíos de una manera política, ¿verdad? O material, ¿sí? Y nos dice quién realmente estuvo detrás de esto, detrás de lo que Herodes hizo. No era en sí Herodes, sino, hermanos, Satanás mismo el que estaba motivando esta matanza, ¿no? Sin embargo, también tenemos que entender, hermanos, que los esfuerzos de Satanás por destruir a Jesús continuaron durante todo su ministerio. Miren, por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 4, verso 1, encontramos que después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 4, verso 1. Y si uno sigue leyendo Mateo capítulo 4, uno va a encontrar cómo Satanás, hermanos, estuvo tentando a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús accede a cualquiera de las tentaciones que Satanás le puso enfrente? Entonces hubiera dejado de ser el Hijo de Dios perfecto. Hubiera habido pecado en su vida. Y entonces no hubiera servido para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Satanás aquí, hermanos, trató de destruir a Jesús cuando éste empezó su ministerio. No hay muchas referencias más en la Biblia acerca de qué pasó con la vida de Jesús desde que desde que él nació y desde que fue a Egipto y regresó con su mamá. Solamente tenemos que Lucas nos relata de que iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en conocimiento, en gracia para con Dios, para con los hombres. Se ve un momento cuando acompañó a sus padres a Jerusalén a una de las fiestas y estaba ahí interesado en aprender de los principales maestros del judaísmo, pero no se nos dice más acerca de la vida de Jesús. Y sería muy aventurado conjeturar que si Satanás intentó destruirlo o no durante ese tiempo de la vida de Jesús, de la cual no nos da mucha razón la Biblia. Pero una vez que el ministerio de Jesús empieza, los esfuerzos de Satanás son constantes por destruir a Jesús. Así que no debemos considerar que el acto simbolizado aquí en ese dragón que quiere devorar a su hijo, al hijo de la mujer, tan pronto nazca, se limite solamente al momento cuando Jesús nació y Herodes ordenó la matanza de los niños, sino que esto va más allá. Esto tiene que ver con los intentos que el diablo tuvo o que hizo por destruir a Jesús durante todo su ministerio. El primero de ellos es aquí, es Mateo capítulo 4, verso 1, cuando después de haber sido bautizado, fue tentado por el diablo. Pero Jesús se mantuvo firme. Pero hay otros pasajes, como por ejemplo, si vamos al capítulo 16 también de Mateo, leemos en el verso 23, que dice así, dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, a veces Satanás trató de usar a los mismos compañeros de Jesús para que fueran un tropiezo en la vida de Jesús. Pedro aquí, hermanos, estaba tomando a Jesús aparte y estaba recomendándole, diciéndole que tuviera compasión de él y que nada de esto le aconteciera. Jesús les había hablado acerca de su inminente muerte. Y Pedro dice, pues no quiero que te mueras, ¿verdad? Pues si tú eres el Mesías, nosotros somos tus seguidores, tú vas a darle libertad a Israel, ¿cómo te vas a morir? Así que no te pase esto. Pero Pedro no alcanzaba a comprender la magnitud del tipo o el tipo de reino que Cristo iba a establecer. Pero note cómo aquí usó a Pedro, Satanás, para tentar a Jesús con respecto a no morir. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Me eres tropiezo, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde Jesús haya estado pensando ahí en hacer caso a la propuesta de Pedro, pero lo que sí es que él dice que le era tropiezo eso que Pedro le estaba diciendo.
Pero mire, cuando vamos a Lucas capítulo 22, no Lucas 222, como dice ahí, ¿verdad? Porque pues, nunca lo vas a encontrar. Pero sino Lucas 22, es el error que tengo ahí. Pero Lucas 22 y en el verso 3, fíjense lo que dice. Lea, ¿alguien de Lucas 22, 3? Y entonces Satanás Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y entró Satanás en Judas. ¿Quién estuvo detrás de la traición de Judas, hermano? ¿Los sacerdotes, los fariseos del judaísmo? No, Satanás. Es el que entró en el corazón de Judas para moverlo, hermanos, a que traicionara a Jesús. Luego, ahí mismo, pero vamos hasta el verso 31, también encontramos, por ejemplo, que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense otra vez cómo Satanás ahora usó a Judas, pero está usando también a Pedro. Y todo esto, hermanos, es alrededor de, hermanos, de la relación que tenían con Jesús. Y esto fue hasta la misma muerte del Señor, ¿verdad? Si leímos el verso 53, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y note lo que dice, y la potestad de las tinieblas. Es decir, el hecho que Jesús está hablándole ahí, aquellos que le habían detenido para llevarle a la muerte. Dice, y esto es por la potestad de las tinieblas. ¿Quién estuvo detrás de los que arrestaron a Jesús? ¿Quién estuvo detrás de su misma muerte? Satanás. A veces lo intentó de una manera, lo intentó de otra, pero siempre, hermano, Satanás es el que está detrás de todo esto. Así que la frustración número 1 es que él nunca pudo destruir a Jesús. Ni desde su nacimiento, ni durante todo su ministerio, inclusive hasta su muerte. Porque, como decíamos ayer, lo que ellos creían que era la manera de destruir a Cristo, resultó en la más terrible de las derrotas de Satanás. Porque al llevarlo a la muerte, Jesús iba a resucitar e iba a poder vencer a Satanás de una vez y por todas, ¿no? Por eso dice el verso 5, volviendo a Apocalipsis 12, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, Satanás quedó frustrado porque en el momento, aquí en la visión, estamos hablando de la visión ahora, Satanás, hermanos, no pudo hacer nada. Dice que, hermanos, fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí, ahora vea la segunda frustración de Satanás, o de este dragón. Bueno, aunque parecía imposible, el hijo escapó. No solamente es que no pudo hacerle nada, sino que además escapó. Y después de escapar, él se volvió frustrado contra la mujer. ¿Sí? Por eso leemos en el verso 13, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, dice el verso 13. Entonces, esa es la segunda frustración de Satanás. En el verso 6 nos dice que la mujer huyó al desierto. Huyó al desierto. Y ahí Dios la sustentó y la protegió por 1260 días. 1260 es igual al 3.5, que hablábamos de que simbólicamente representa a veces la era cristiana, a veces la tribulación. ¿Ok? Y el dragón quedó frustrado en todo lo que intentó hacer. Entonces, fíjese, aquí entran en juego otras cosas, como por ejemplo, ayer decíamos, ¿quién es esta mujer? Bueno, ¿verdad? Decíamos, esta mujer que dio a luz al hijo varón es un símbolo de Israel. Israel, el pueblo de Dios, que es de donde vino el Cristo. Pero a partir del verso 6, cuando la mujer huye al desierto, pues ya no sería Israel. No el Israel físico, sino el Israel espiritual. Porque allí, hermanos, es donde está siendo sustentada. Y, hermanos,
es la iglesia la que está siendo sustentada por Dios de los ataques del diablo. Ahora, lo más importante ahora aquí es no que veamos, hermanos, definitivamente en qué momento es una mujer, la mujer significa algo y luego después qué significa, sino que nos concentremos en la frustración de Satanás, porque eso es lo que está provocando toda su ira contra los cristianos. No pudo destruir a Cristo, luego trató de destruir a sus... Estos fueron llevados al desierto y ahí fueron sustentados por 1260 días. Así que el dragón aquí quedó frustrado en todo lo que intentó hacer. Ahora, esto es la visión, ¿verdad? Es la visión. Ahora, piense por un momento, ¿sí? Bueno, en la siguiente lección veremos a este dragón derrotado, librando una batalla en el cielo, que es lo que dice el verso 7. Pero todo esto, hermanos, va a aumentar su frustración, su furia. Y esto es la razón principal, hermanos. Esta es la razón principal por la que Satanás estaba persiguiendo a la iglesia y por qué desde entonces busca destruir a la iglesia. Porque sus planes de destruir primero al Señor no se pudieron llevar a cabo y sus planes de destruir a los seguidores del Señor no se pudieron llevar a cabo. Cuando leemos en el verso 6 que la mujer huyó al desierto, bueno, ¿qué les parece todo el rechazo que sufrieron antes de que la iglesia fuera establecida los mismos discípulos de Jesús? ¿Sí? ¿Fue sencillo para ellos ser seguidores de Jesús? No, ¿verdad? Especialmente en medio de todo un grupo de personas que eran seguidores de los fariseos, de los escribas, de los principales sacerdotes. Todo esto se convirtieron en enemigos de Jesús, pero al mismo tiempo en enemigos de sus seguidores. ¿Ok? Cuando Pedro estaba en el patio de Anás, cuando Jesús fue llevado para ser juzgado y luego llevado a la muerte, ¿qué dijo la mujer que lo identificó? Tú estabas con ellos. Y él dijo, no, sí, tú eres uno de ellos. La pregunta es por qué había ese interés en la mujer, en saber o en decir que Pedro era uno de los seguidores de Jesús. Pues que también quería hacerle algo, hermano, definitivamente. ¿Sí? Entonces, obviamente esto no ocurrió ni nada por el estilo, porque él lo siguió negando, pero después de que Jesús resucitó, bueno, toda esa ira que tenían contra los seguidores de Jesús se hizo manifiesta ya en el tiempo de la iglesia. Pero esto existía desde antes de que Jesús, hermanos, llevara a cabo su obra de redención. Así que probablemente aquí, hermanos, y no podemos ser dogmáticos en eso, hay un cambio, ¿verdad? Y esa mujer deja de ser el Israel físico para empezar una transformación hasta convertirse en el Israel espiritual, es decir, en la iglesia, y todo empezaría con los primeros discípulos, los seguidores de Jesús. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando tenían mucha hambre los discípulos y entonces iba Jesús por unos campos y ellos pues creo que no sabían si podían tomar espigas de ahí o no para comer, porque era día de reposo, ¿sí? Y finalmente ellos comen espigas del día de ahí en día de reposo. ¿Y qué fue lo primero que dijeron los fariseos? ¿Verdad? Que cómo estaban ellos cosechando en sábado, ¿verdad? Y es cuando Jesús les dice, ¿ustedes nunca han leído lo que hizo David? Allá en el Antiguo Testamento, cuando no había otra cosa que comer más que los panes de la proposición, y el sacerdote se los dio para que los comiera. ¿No han leído eso? ¿Qué era lo más importante? Bueno, pues ayudar a la persona que estaba necesitada. Y es también cuando Jesús les enseña acerca de que el sábado se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. ¿Sí? Y que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Ok? Pero ahí podemos contemplar entonces cómo la enemistad de los fariseos no era solamente contra Jesús, sino también contra sus seguidores. ¿Ok? Así que lo más importante aquí es que este enemigo poderoso, este enemigo frustrado, este enemigo también está furioso porque no pudo destruir a Satanás, no pudo destruir al Hijo,
no pudo destruir a los seguidores, no pudo destruir, hermanos, tampoco a la iglesia, ¿verdad? Así que pensemos ahora por un momento en el 12, capítulo 7, capítulo 12, verso 7 al 12, ¿verdad? Y bueno, aquí estoy tomando prestado un título de una lección de Apocalipsis del hermano David Rupert para efectos de verlo aquí. Pero mire, vamos a leer del 7 al 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Ok? Bueno, esta es una sección bastante interesante, porque bueno, hay cosas ahí que se pueden interpretar y otras son un poquito más difíciles, pero ya vimos a ese enemigo espiritual, el diablo, que está representado por un dragón, y ahora vamos a ver aquí cómo el diablo no es un enemigo derrotado, más bien, ahora veremos cómo el diablo es un enemigo derrotado, no que va a ser derrotado. ¿Ok? Muchos han interpretado esta sección de Apocalipsis como algo que va a suceder en el futuro. Hay mucha relación entre esto y la falsa doctrina de la batalla del Armagedón, ¿verdad? La falsa doctrina de la batalla del Armagedón es aquella que se predica especialmente en el mundo premilenialista, que dicen que cuando Cristo venga, entonces va a haber una batalla, ¿verdad? Entre Cristo y sus seguidores contra Satanás y sus seguidores en un lugar que se llama Armagedón, el cual ni siquiera existe. ¿Ok? Entonces, esto es una mentira, ¿verdad? Porque Satanás, este pasaje no habla de que Satanás va a ser derrotado en el futuro, sino habla de que ya ha sido derrotado. Ahora, considerando esto que hemos leído, ¿cuándo fue derrotado Satanás según este pasaje? Fíjese bien. ¿Ok? ¿Y cuándo ocurrió esto? Fíjese lo que dice. Ahora ha venido la salvación. ¿Sí? Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo vino la salvación? ¿Cuándo vino la autoridad de Cristo? Cuando murió en la cruz y resucitó. Entonces, el momento cuando Satanás fue derrotado es aquí, no es en el futuro. Él ya está derrotado, está condenado, está ya fuera de servicio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora mire, verso 11. ¿Cuándo fue derrotado Satanás? ¿Qué dice el verso 11? Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces es a través de la sangre del Cordero que la derrota de Satanás se llevó a cabo. Pero Satanás ya está derrotado. Así que entonces esta escena que vemos de 7 al 12, de esta lucha entre Miguel y sus ángeles que luchaban contra el dragón y sus ángeles, no se refiere a algo que ocurrirá en el futuro, sino que de alguna manera esta es una forma simbólica de hablar del momento de la cruz, donde hubo esa lucha, pero en la que Satanás quería derrotar a Jesús, pero Cristo salió triunfante, haciendo que Satanás fuera derrotado completamente. Por eso esta lección se basa en la derrota de Satanás, vista en símbolos y celebrada con cánticos. ¿Ok? Así que mire,
la realidad de la derrota del diablo. Y vamos a ver primero lo que este pasaje nos dice. Primero, este pasaje no enseña una teología sobre ángeles caídos, porque muchos dicen, bueno, aquí está donde Satanás fue lanzado a la tierra y sus demonios, etcétera. Hermanos, fíjense en esto. La Biblia no dice realmente cuándo pasó esto, ni cómo pasó. Hay muy poco en la Biblia que habla acerca de la caída de Satanás. ¿Sabían eso? Muchas de las cosas que ahora nosotros decimos o nos imaginamos son producto, hermanos, de ideas que surgieron especialmente después de que se estableció la Iglesia Católica, y en ese periodo de la Edad Media surgieron muchas cosas a través de otros escritos que supuestamente tienen que ver con Satanás, pero que son sacados más bien de la mente humana, no de las Escrituras. ¿Sí? Muchas ideas acerca de Satanás y acerca de los ángeles caídos provienen de la literatura antigua. ¿Ok? Algunos inclusive, hermanos, tomadas de los escritos judíos no inspirados, que tenían una gran cantidad de escritos sobre la angeología, por decirlo de alguna manera. Pero después, hermanos, se popularizaron porque se tomaron las escrituras antiguas que no eran inspiradas, y las literaturas que surgieron en la Edad Media también, pero nunca teniendo una base bíblica, y menos en este pasaje, hermanos, habla de ángeles caídos. Hay que recordar que aquí se trata de una visión, y en el contexto de Apocalipsis no tiene relación con otros pasajes. Por ejemplo, tradicionalmente se usa Ezequiel 28 e Isaías 14 para hablar de Satanás y de su origen. Pero en Ezequiel 28 es una profecía contra el rey de Tiro. Y en Isaías 14 es una profecía contra el rey de Babilonia. No está hablando de Satanás ahí. Si nos apegamos al texto y usamos una hermenéutica correcta, no hay forma ahí de que esté hablando de Satanás. Ahora, soy el primero que está consciente de que algunas profecías antiguotestamentarias tenían un doble propósito. Es posible que ahí haya alguna idea acerca de la caída de Satanás, pero yo personalmente, al menos, y otra vez, no soy dogmático, ¿verdad? No me atrevería a decir que ahí esté hablando de Satanás. Así que hay muchas cosas que no conocemos sobre el origen del diablo. ¿Sí? No sabemos. Porque nosotros tenemos que Dios hizo la creación en 6 días. Son 6 días literales de 24 horas. No son eras geológicas. No son periodos largos de tiempo. Eso. Son 6 días naturales de 24 horas. ¿Sí? Y después tenemos el relato de la caída en el capítulo 3. ¿Sí? Pero ¿en qué momento surgió Satanás? ¿En qué momento cayó? No lo sabemos. Es algo que está fuera de la revelación de Dios. Y no tenemos que estar buscando eso, ¿verdad? Del mar y una bestia que sale de la tierra. La primera está relatado ahí en el capítulo 13, verso 1 al verso 10. Y la segunda, bueno, está desde el verso 11 y hasta el verso 18, ¿verdad? Así que vamos a ver primero esta bestia que sale del mar. Y mire, vamos a considerar primero que que como dijimos, aquí se introducen a estas dos bestias que lucen realmente espantosas. Y dicho de una manera rápida, al presentar cada una de ellas, una representa al Imperio Romano y otra representa a la falsa religión que había en ese tiempo, básicamente al paganismo, sincretismo religioso que había. Pero lo interesante de esto es que cuando aparecen estas dos bestias, aparece esta frase que apareció ya en el capítulo 1 y 2, que dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Ok? Así que es una exhortación, y hay varias lecciones que podemos aprender aquí. Por ejemplo, la lección primera es que el diablo, quien está detrás de todo, usa agentes humanos. Esto también es la conclusión a la que llegamos ahorita en la lección anterior. Y el primer agente humano que usa es descrito como una bestia que sale del mar aquí. Y las dos bestias simbolizan realmente agentes humanos. Por eso es que en este capítulo
se va a terminar con el famoso 666, que indica que es número de hombre. Y ese número 666 nada tiene que ver con el anticristo ni nada de eso. Simplemente es una manera en la que el capítulo concluye hablando de que estas dos bestias son seres humanos, por eso se les da el número de 666. No se trata de nada sobrenatural aquí, o una bestia real, o alguien en quien va a tener marcado por ahí el 666 en su cabeza, y luego aparecerá como un anticristo. No, no hay nada de eso aquí en la Biblia, ¿verdad? Es curioso que la palabra anticristo, en el mundo denominacional, se usa mucho, ¿verdad? Pero solamente se toma de la Biblia la palabra anticristo. Y todo lo demás que dicen sobre el anticristo no está en la Biblia. Así que es una falsa doctrina, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a llegar a eso ahora, sino que vamos a concentrarnos primero en este agente humano, ¿verdad? Entonces, la lección número 2 es que el diablo usa la intimidación. Fíjense cómo esta bestia que sale del mar, vamos a leer ahí el verso 1 y el verso 2, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Ok? La arena del mar, el mar, acuérdense que el Apocalipsis simboliza la humanidad. Así que vi salir del mar una bestia. La bestia, la palabra bestia tiene que ver con algo poderoso, pero también con algo sanguinario. Tiene que ver con fiereza también. Y esta bestia tenía 7 cabezas, dice, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, dice, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Bueno, esta bestia parece ser la misma que apareció en el capítulo 11 y que le dio muerte a aquellos que estaban predicando, a los que Dios les llamó mis testigos. ¿Sí? Juan, hermanos, ve aquí a la bestia salir del mar. Así que si el mar simboliza la humanidad, entonces esta bestia procede de la humanidad. No es algo divino, no es algo que proceda de Dios, sino es algo que procede de los hombres, ¿verdad? De los seres humanos. Ahora, un aspecto interesante aquí es que esta bestia, de la que se hace mención, dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, pero luego también dice en el verso 2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y esto tiene similitud con la bestia que aparece en Daniel 7. Allá en Daniel 7, bueno, esa bestia tenía que ver con, con pueblos, hermanos, que estaban en contra de la voluntad de Dios, pero más específicamente estaba relacionado con reinos que iban a venir después del reino babilónico. Allá en Daniel 7 aparece una bestia que representa 4 reinos. El león representaba a Babilonia, que estuvo gobernando o teniendo su imperio del 606 hasta el 538 a.C. El oso representaba a los medos y a los persas, que reinaron de 538 al 330. El leopardo representaba a Grecia, que tuvieron su reinado del 330 al 63 a.C. aproximadamente. Y luego aparecía una bestia espantosa y terrible que representaba a Roma. ¿Ok? Roma estuvo del 63 hasta el 463 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Ahora, ¿qué tenían en común estos 4 reinos? Bueno, en primer lugar, que eran poderosos. Fueron reinos muy poderosos, cada uno en su tiempo. Y fueron reinos también que sometieron a otros reinos. Fueron reinos conquistadores, hermanos. Y especialmente fueron reinos que se extendieron. Nacieron de un punto de origen muy pequeño, pero con el paso de los años se extendieron esos reinos por las conquistas que fueron teniendo. Pero lo más importante es que todos estos reinos tenían una característica. Todos fueron
los que oprimieron al pueblo de Dios. Los babilonios llevaron cautivo a la tribu de Judá, 70 años. Los medos y los persas no propiamente hicieron uso de la fuerza con los judíos, al contrario, les dieron libertad, pero los judíos nunca pudieron estar libres de la opresión de ellos. Ellos eran los que gobernaban realmente el mundo conocido de aquel tiempo. Los griegos, igual, los griegos, si bien es cierto que en algún momento causaron algunas guerras en contra de los judíos en el tiempo de Alejandro el Grande, lo cierto es que después de Alejandro el Grande, cuando el reino se dividió en 4 partes, los reyes que quedaron en el sur, en Egipto, y los reyes que quedaron en el norte, en Siria, estuvieron peleando constantemente por conquistar la tierra de los judíos y muchas veces les causaron sufrimiento al pueblo judío, especialmente en los tiempos de Antíoco Epífanes, o llamado también Antíoco el Loco, ¿verdad? Que fue el que causó la gran desolación o el haber hecho una serie de cosas ahí, hermanos, que resultaban como abominación, la gran abominación dentro del templo que había reconstruido Zorobabel. Sí, todo esto está relatado, hermanos, en el periodo intertestamentario, ¿verdad? De lo cual no tenemos en la Biblia, pero que por la literatura no bíblica, pues se conoce mucho de lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Y finalmente, Roma, que definitivamente, pues, tenía oprimido al pueblo judío en el tiempo de Cristo, ¿no? Y siguió oprimiendo al mundo entero aún después de que la iglesia fue establecida, y todavía mayormente, Roma se convirtió en el perseguidor de la iglesia, ¿no? Por eso cuando se presenta aquí esta bestia y se presenta con estas características y es muy similar a la de Daniel, es para que veamos nosotros que esta bestia simbolizaba, hermanos, el poder de opresión que estaba teniendo la iglesia. ¿Y quiénes eran los que estaban oprimiendo a la iglesia en ese tiempo? Pues los romanos. Por eso es que decimos que esta bestia simboliza a Roma. ¿Ok? Ahora, una cosa interesante también es qué podían pensar los lectores de Apocalipsis cuando leían sobre esta bestia. Bueno, no había duda que podrían imaginarse que se trataba de Roma, puesto que era quien les estaba oprimiendo, y el hecho de que apareciera así con esta forma como es descrita, pues indicaba que se trataba de un pueblo que oprimía al pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios en ese tiempo? La iglesia. ¿Y quién era el pueblo que oprimía a la iglesia? Pues los romanos, ¿no? Por eso esta bestia es identificada con el Imperio Romano. Ahora, fíjese, ¿por qué nosotros identificamos esta bestia con el Imperio Romano? Primero, porque la bestia es montada por alguien a lo que se le llama la Gran Ramera en el capítulo 17, verso 3 al 7. Fíjese lo que dice en el 17, 3 al 7. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nota cómo es la misma bestia. Y una mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, dice, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, bueno, no vamos a llegar aquí hasta este capítulo 17. En este capítulo 17 se describe precisamente a esa Babilonia la Grande, y ahí el significado es que se trata de Roma. Roma era la capital del Imperio Romano y la bestia es el Imperio Romano, mientras que la ramera es Roma, que estaba sentada sobre esa bestia. ¿Sí? También en el capítulo 17, verso 18, a esa mujer se le identifica con
la ciudad que reinaba sobre los reyes. Dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, ¿quién era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo de Apocalipsis? Roma. Así que esta mujer representa a Roma. Y Roma estaba sentada sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? El Imperio Romano. Roma, hermanos, tenía autoridad sobre todas las naciones. En el capítulo 13, verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad, dice, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué imperio era el que tenía dominio sobre todas las naciones? El Imperio Romano. Así que, bueno, aquí aparece el Imperio Romano teniendo esa autoridad sobre todas las naciones. También ellos eran los causantes, hermanos, especialmente sus emperadores, de pronunciar blasfemias contra Dios. Por ejemplo, en el capítulo 13, verso 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Ok? Bueno, una de las cosas que están identificadas con estas blasfemias hechas por esta bestia es la acción que la mayoría de los emperadores llevaron a cabo de autodeificación. Es decir, que la mayoría de los emperadores se autonombraron dioses y demandaban la autoridad, como demandaban, adoración como dioses. Domiciano, que es el emperador que está en turno aquí sobre el Imperio Romano en el tiempo de Apocalipsis, bueno, es uno de esos que demandaron adoración de los súbditos de todo el Imperio Romano y que lo trataran como un dios. Así que Roma pronunciaba blasfemias contra Dios porque había decretos para adorar al emperador, salidos de ellos mismos que se autodeificaban. Y el verso 7 también nos dice que esta bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes eran los que estaban peleando contra los santos? Bueno, los romanos. ¿Sí? Fíjense, hermanos, cuando la iglesia empezó, ¿quiénes fueron los que persiguieron a la iglesia? Cuando la iglesia empezó, los judíos primeramente, ¿verdad? Los judíos. ¿Ok? Porque no creían que Jesús, el que había muerto en la cruz, era su Cristo, era el Mesías que Dios había enviado. Por eso Pablo, cuando predicaba, se esforzaba en demostrarles con las Escrituras que ese Jesús era realmente el Cristo. Pero esa persecución judía, de alguna manera vino a menos en el año 70, cuando cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. ¿Sí? Porque, bueno, se acabó el sumo sacerdocio. Se acabó todo lo que se hacía en Jerusalén, en el templo, ¿sí? Probablemente los saduceos desaparecieron, tal vez hasta los fariseos, o sea que es muy probable que los fariseos hayan todavía sobrevivido porque ellos no dependían del templo, mientras los saduceos sí. El punto es que paulatinamente esa persecución judía desapareció, pero luego vino la persecución romana, que es de la que está hablando aquí Apocalipsis. Y la primera gran persecución romana es la que organizó el emperador Nerón. Cuando, hermanos, después de haber quemado a Roma, acusó a los judíos a los judíos y por lo tanto a los cristianos de haber sido ellos quienes habían creado el incendio en Roma que destruyó toda la ciudad. Sin embargo, la misma historia antigua da cuenta de que inclusive los ciudadanos romanos nunca creyeron que realmente los judíos o los cristianos habrían quemado Roma, sino Nerón mismo. Sin embargo, eso ocasionó que los cristianos fueran perseguidos por esa causa. Y esa persecución, hay indicios de que no fue una persecución exclusiva en Roma, sino que se extendió más allá del imperio. Y muy probablemente eso es lo que dio origen a la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, el tema principal es el sufrimiento que estaba enfrentando la iglesia por persecución. Muy probablemente la persecución hecha bajo el imperio de Nerón. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza, hermano, realmente la persecución romana contra la iglesia. Luego vinieron otros emperadores. Unos persiguieron más, otros menos, hasta que vino Domiciano e hizo lo mismo. Después de Domiciano vendrán otros como Trajano, donde no habrá prácticamente persecución contra la iglesia, pero luego pasarán otros años y se levantará otro emperador que también perseguirá a la iglesia.
Y luego vendrá otro periodo de paz y se levantará otro emperador que también perseguirá a la iglesia. Y la mayoría de las veces, la manera de perseguirlos o la razón por la que los perseguían era porque ellos demandaban adoración. ¿Y qué iban a hacer los cristianos? ¿Iban a adorar? No. Así que entonces, eso es lo que vemos aquí, y por eso esta bestia aparece aquí como demandando, teniendo permitiéndose hablar cosas blasfemas contra Dios y también demandando adoración. Ahora, ¿qué representa esto para nosotros, hermanos? Bueno, es esta bestia, ¿verdad? Bueno, hoy seguramente nuestros gobernantes no demandan adoración, pero sí hay gobiernos en el mundo que se oponen a la iglesia, que se oponen al cristianismo, que se oponen a los planes de Dios. Entonces, esta bestia, hermanos, en aquel tiempo representaba a Roma, pero hoy no deja de haber bestias como el Imperio Romano, gobiernos que se oponen a los planes de Dios, gobiernos que se oponen, por ejemplo, a las Escrituras, gobiernos que se oponen a lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Una de las cosas por las cuales nosotros debemos dar gracias es porque, decíamos al principio, nuestros países, aún con todos los problemas que puedan tener, tenemos libertad para poder reunirnos, para poder estudiar la Biblia, para poder predicar a Cristo. Los primeros cristianos no tenían esa oportunidad tan libre como la tenemos nosotros. Por eso algunos hermanos han llegado a decir, tal vez falta que venga una persecución contra la iglesia para que entonces despertemos y empecemos a predicar por todas partes. Tal vez sí, ¿verdad? Entonces, para nosotros representa cualquier gobierno que se opone a la voluntad de Dios. Así que entonces, fíjese cómo el dragón reclutó primero a una fuerza intimidante. ¿Quién era esa fuerza? Esa fuerza intimidante, el Imperio Romano. El Imperio Romano realmente tenía un poder tremendo políticamente hablando y militarmente hablando, ¿verdad? Ahora, el diablo también no solamente usa la fuerza, también, la intimidación también usa la fuerza. Fíjense cómo dice que la bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. ¿Ok? Esto habla, hermanos, de cómo esta bestia era muy similar al dragón. ¿Ok? Porque, fíjense, cuando vimos en el capítulo 12, el dragón tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 13, verso 1, dice que esta bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas sobre sus cabezas. Fíjense cómo es muy similar. Entonces, la bestia tenía la misma agresividad que el dragón, era similar al dragón, pero también tenía tenía la agresividad de una fiera salvaje. Por eso se describe como un leopardo, como un oso, como un león. Todos estos son animales salvajes, hermanos, que cuando un hombre está delante de ellos, bueno, pues, hermanos, tiembla. Seguramente si caen sus garras no sobrevive. Así que entonces la bestia aquí era semejante a todo eso. Ahora, lo más interesante es que dice, verso 2, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que entonces la bestia parecía inclusive más algo invulnerable, especialmente porque en el verso 3 dice que fue herida, pero luego fue sanada. Es decir, que cuando era atacada, sobrevivía. ¿Sí? Y la gente se maravillaba por eso. Ahora, en el verso 2, cuando dice, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, nos indica que tenía la misma autoridad que Satanás. O que quien le daba la autoridad era Satanás a él. Así que también parecía más fuerte que Dios. Fíjese, en el capítulo, verso 5, dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Inclusive blasfemaba en contra de Dios y parecía que no le pasaba nada. Así que la bestia parecía invulnerable. Dice el verso 3, que fue herida en su cabeza y fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, muchos creen que aquí se refiere a las innumerables veces cuando el Imperio Romano parecía que iba a caer, pero se levantaba nuevamente. A veces los emperadores perdían su autoridad, su poder sobre los reyes que gobernaban, y luego, bueno, se morían ellos, pero luego venía otro emperador que tenía más poder.
y entonces parecería que nunca iba a terminarse ese imperio, ¿no? Ahora, fíjense, también el diablo también usa la presión de grupo. Fíjese lo que dice el verso 3 y 4, cuando dice que se maravillaba toda la tierra en pos de ella, ¿verdad? Y que también adoraban al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraban también a la bestia. Y la gente decía, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra él? Fíjense cómo la tierra se maravilló en pos de la bestia. Otra vez, este es el mundo incrédulo, que estaba maravillado con el poder, con la fuerza que tenía el imperio romano. Y el mundo se maravillaba ante Roma, hermanos, y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este imperio? ¿Quién realmente podrá derrotar a este imperio? Eso es lo que está tratando de decir aquí. Era tan imponente esa bestia que, hermanos, todo el mundo la adoraba, ¿sí? Y eso ocasionaba que hubiera una presión de grupo. Vea ahora el verso 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿no? Igualmente hoy, hermanos, Satanás usa la presión del grupo para desviar a los cristianos. Por ejemplo, aquí mencionamos Éxodo 32:2. Recuerda cuando Moisés estaba recibiendo la ley en el monte Sinaí y el pueblo se desesperó y le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro. Y Aarón lo hizo. Cuando Moisés confronta a Aarón, Aarón le dice que el pueblo le pidió eso. Él cayó ante la presión del grupo. Bueno, el hecho que diga aquí de que todo el mundo adoraba a esta bestia, bueno, significa que todo el mundo estaba adorando al emperador. Entonces, imagina la tremenda presión de grupo o la tremenda presión social que había contra los cristianos por el hecho de que todos adoraban al emperador menos ellos. Entonces, esto trajo graves consecuencias para la iglesia, porque la iglesia entonces era reportada, era señalada por el mundo incrédulo de que ellos no adoraban al emperador. Y entonces iban a obligarnos a que adoraran al emperador, y era donde pues empezaban todos los problemas para ellos, ¿no? Así que el diablo usa la presión de grupo. Hoy día también, fíjense cuántas cosas, cuántas doctrinas, cuántas filosofías, cuántas maneras de pensar existen en el mundo que son contrarias a la voluntad de Dios. Y a veces nosotros como cristianos nos vemos arrastrados por esas doctrinas o enseñanzas, porque todo el mundo lo hace, todo el mundo lo cree así, todo el mundo lo practica, pero no es otra cosa más que el diablo usando la presión social para que caigamos en lo que ellos o él quiere que hagamos, ¿no? El diablo también aparece aquí, hermanos, también de otra manera, a pesar de que usa la intimidación, que usa elementos humanos, etcétera, también vemos que está limitado, ¿verdad? Dice en el verso 5 que se le dio boca que hablaba grandes cosas, y en el verso 7 dice que se le permitió hacer guerra. Esto indica que Dios está al mando, y que este imperio en realidad sobrevivía por la voluntad de Dios. Pero el día que Dios diga hasta aquí va a llegar. Entonces, porque la autoridad que tenía y que se le permitía hacer, hermano, era por la voluntad de Dios. Ahora, también es interesante que dice en el verso 5 que se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es 3 años y medio. Es símbolo de la tribulación, símbolo también de algo temporal. O sea que esta autoridad y poder que tenía este imperio era solamente temporal. Y sí, tal vez es uno de los imperios que duró más años, porque empezó desde el 63 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, más de 500 años. Sin embargo, hermanos, su tiempo estaba limitado. Su tiempo llegó a su fin. Así que la bestia tenía la oportunidad de actuar solamente en tiempo limitado y en modo limitado también. ¿Ok? Solamente lo que se le permitió hacer. Ahora, fíjese, otra cosa que vemos es que al final el diablo va a perder, o esta bestia va a perder. Por eso dice el verso 9, dice, si alguno tiene oído, oiga. Hay un principio que no cambia, ¿verdad? Si alguno lleva en cautividad, dice el verso 10, va en cautividad. Y si alguno mata a espada,
a espada también debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice. ¿Qué es lo que está diciendo este verso 10? Que hay un principio que no cambia. Si alguno toma cautivos, seguramente él algún día va a ser llevado también cautivo. Si alguno hace uso de la espada, seguramente alguien más usará la espada en su contra. ¿Sí? Hay un principio que no cambia, ¿verdad? ¿Sí? Dicen que nadie puede escupir para arriba, ¿verdad? Porque a veces hacer las cosas es como escupir hacia arriba. Inevitablemente tu saliva va a caer sobre ti. Así que aquí también es lo mismo. El hecho de que Roma estuviera actuando en contra de los cristianos no era otra cosa más que estarse ellos autoflagelando, porque en algún momento todo eso que ellos hicieron en contra de los cristianos se va a volver ahora en contra suya. ¿Sí? Por eso hay un principio aquí que no cambia y que hace ver que a pesar de que esta bestia lucía imponente y a pesar de que tenía la autoridad dada por el diablo, por el dragón, sin embargo, al final de cuentas va a terminar, porque si alguno lleva en cautividad, ya va en cautividad. Y si alguno mata a espada será muerto. ¿Sí? Haz algo en contra de la voluntad de Dios y inevitablemente sufrirá las consecuencias de ello. Pero todavía más, como aquí, como en este caso, haz algo en contra de la iglesia y inevitablemente sufrirás por haber hecho algo en contra de la iglesia. Porque Dios, hermanos, ha establecido este principio que no cambia. Ahora, aquí está, dice, la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si los cristianos podían identificar a la bestia, saber que era el imperio romano y que a pesar de que tenía poder, sin embargo, un día iba a perecer, entonces podían mantenerse en fidelidad a Dios. ¿Sí? Es decir, que la paciencia y la fe de los santos tiene que ver con esto, con que identifiquen quién es esa bestia y que no sigan sus pasos. Ella hacía que se le adorara. Ella quería que se le adorara. Pero Dios dice, no hagas eso, porque eso es lo que significa la paciencia, que tú seas capaz de resistir aún cuando tengas que enfrentar sufrimiento por causa de que no adoras al emperador. Ahora, esto aplicado a nuestros días, pues es lo mismo. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe. Esa es la paciencia y la fe nuestra. El poder soportar aún cuando haya gobiernos o haya instituciones que hacen cosas que van en contra de la voluntad de Dios o que afectan al pueblo de Dios o que están promulgando leyes o enseñanzas que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Yo no sé cómo sea acá en Bolivia, pero por ejemplo en nuestro país, hermanos, tenemos muchos problemas ahora con nuestros gobernantes porque están emitiendo leyes para que personas del mismo sexo se casen. ¿Sí? O están emitiendo leyes, hermano, para que nuestros niños en las aulas reciban un tipo de educación que ni siquiera nuestros niños entienden. Todo eso que tiene que ver con la famosa identidad de género y todas esas cosas, ¿verdad? Que no es otra cosa más que filosofías humanas. Cosas que el hombre ha inventado, pero que no provienen de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Mantener nuestra fe, mantener nuestra confianza en Dios sin movernos y no dejarnos arrastrar por estas enseñanzas. Así, los cristianos del primer siglo estaban sumamente presionados por todas las personas que adoraban al emperador, pero ellos deberían de mantenerse lejos de esto, porque en eso consistía la paciencia y la fe de los santos o del pueblo de Dios. Siempre ha sido así. La paciencia y la fe de los santos consiste en no dejarse engañar por el error. ¿Ok? Ahora, mire algo más también. Sin embargo, fíjese, ahora aparece una segunda bestia. Vean ahora el verso 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero, ¿qué dice? Hablaba como dragón. ¿Ok? Mire, la bestia que salió del mar representaba el imperio romano. ¿Ok? Así que intentó destruir a los cristianos mediante la intimidación, mediante la presión. Pero ahora hay una bestia que sale de la tierra y esta bestia va a representar a la falsa religión. ¿Ok? Que primariamente consistía en la adoración al emperador
cuando Apocalipsis se escribió, esta bestia representa a los que promulgaban y promovían la adoración al emperador. Representaba la falsa religión, al sincretismo religioso del mundo pagano de aquel tiempo. Esto no tenía nada que ver, hermanos, con el papado ni nada por el estilo, porque ni siquiera eso existía en ese tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo, hermanos, toda enseñanza que va en contra de las escrituras, bueno, está simbolizada a través de esta segunda bestia. ¿Sí? La falsa religión no ha dejado de existir. Ya no es la misma falsa religión del primer siglo, que consistía, hermanos, de toda clase de dioses, tanto del panteón romano como del panteón griego, o del grupo de dioses de los romanos como de los griegos. Sin embargo, todo eso cambió. Y lo primero que surgió, bueno, pues la apostasía, y posteriormente esa apostasía evolucionó en muchas formas, dentro de las cuales está, obviamente, la adoración de imágenes. ¿Ok? Pero no es lo que primariamente se estaba hablando aquí. Pero sí es algo que ocurrió después y que encaja perfectamente en esto de la falsa religión. ¿Pero qué es del mundo denominacional de nuestros días? Bueno, es exactamente lo mismo. Encajan dentro de esto de la falsa religión, ¿verdad? Así que la bestia que sale de la tierra va a representar aquí a la falsa religión. Primariamente consistía en la adoración del emperador. Ahora Satanás trata de destruir a la iglesia a través del engaño. ¿Ok? La bestia que salió aquí de la tierra es el agente de engaño que Satanás va a usar. Ahora, ¿cómo engañó en aquel tiempo? Bueno, mire, hay varias cosas ahí que nos ayudan a ver esto. Por ejemplo, en el verso 11 y en el verso 12 dice que la bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos. No dice que eran dos cuernos como de cordero, sino dice semejantes a los de un cordero. Pero el problema es que hablaba como dragón. Es decir, que el engaño que Satanás usa lo hace así, aparenta ser lo que no es. ¿Sí? Note aquí cómo parece que esta bestia que sale de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, parecía dócil, parecía inofensivo, pero el problema es que cuando hablaba como dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Entonces, quiere decir, hermanos, que aquí se trata de que la enseñanza que daba esta bestia, dice que hablaba, y hablar aquí da la idea de un discurso persuasivo, un discurso que convence, hermanos, era un discurso que procedía no de Dios, sino del dragón, es decir, de Satanás. Toda apostasía, toda enseñanza que va en contra de lo que Dios ha revelado, procede del dragón, procede de Satanás. No hay otra fuente más que esa. ¿Sí? Así que se trata aquí de un engañador religioso. Aquí. ¿Ok? Miren, hay varios pasajes que vamos a ver aquí. Por ejemplo, fíjese, aquí mismo en el capítulo 13 dice que esta bestia dice que hacía señales en el verso 13 y luego dice que engañaba, verso 14, a los moradores de la tierra con esas señales. Y luego dice que mandaba a los moradores de la tierra que le hicieran imagen a la bestia, es decir, al emperador, que tiene la herida de la espada y vivió. Y también, hermanos, dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todo tipo de personas, ¿sí? Que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todos los que la siguieran a ella. Pero luego cuando vamos a otros pasajes, como en el 16:13, fíjese lo que dice en el 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahora esa bestia que salió de la tierra se le llama falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Eso va a tener su simbolismo. Y ahí lo que tiene que ver es que estos hombres salieron a engañar con falsa doctrina, pero provenían del dragón, del Imperio Romano
y de la falsa doctrina o de la falsa religión. Pero luego cuando viene el capítulo 19 y verso 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Ese falso profeta, entonces a esta bestia se le identifica con lo religioso. Es un engaño religioso al que se le llama falso profeta. Y persuadía para que se adorara a la primera bestia, es decir, para que se adorara al emperador. Así que aparenta ser lo que no es. Toda falsa doctrina es así. Ahora, entonces se trata aquí de un poder religioso anticristiano. ¿Ok? Dice el verso 12 que ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Quiere decir que el imperio le daba toda su autoridad a ella. Pero en realidad la autoridad que tenía procedía del dragón, porque el dragón era el que le había dado autoridad a la primera bestia. Ella hacía que todos los moradores de la tierra adoraran al emperador, mandaba que le hicieran la imagen y tenía la autoridad para castigar a quienes no adoraran a la imagen del emperador, y lo hacía por medio de la presión económica, no les permitía comprar ni vender, etcétera, y tenía poder inclusive para matar a aquellos que no adoraron a la bestia. Entonces todo esto está relacionado con la persecución que estaba enfrentando la iglesia en ese tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿quién era esta bestia o este falso profeta, o quién es hoy día? Bueno, en primer lugar, esta bestia, hermanos, representaba a las organizaciones que había del Imperio Romano de aquel tiempo, que eran las responsables de hacer cumplir la adoración al emperador. Por los escritos antiguos de los historiadores romanos, sabemos que había un grupo de romanos, de ciudadanos romanos, a veces la mayoría de ellos exmilitares, que eran sumamente celosos de salvaguardar todo lo de Roma. Inclusive se sabe que muchos de los moradores que eran ciudadanos romanos de la tierra de Asia, a donde fue dirigido primeramente este libro, muchos de ellos eran soldados retirados, que eran sumamente nacionalistas y defendían a ultranza al Imperio Romano y defendían a ultranza al emperador y específicamente la adoración al emperador. Y ellos formaron unos grupos a los que llamaron comunas o concilias, y estos grupos se usaron con el propósito o se diseñaron con el propósito de hacer que los ciudadanos romanos o que toda persona que vivía en el Imperio Romano adorara al emperador. Estos eran los que promovían que en cada ciudad se erigieran estatuas del emperador o que se erigieran altares en favor del emperador o inclusive templos dedicados al emperador para que en ellos se adorara al emperador. Entonces, en primer lugar, esta bestia representa a estos comunas o concilias, porque este libro está dirigido primero a las 7 iglesias que estaban en Asia, y estos grupos estaban ahí en Asia haciendo que todos adoraran al emperador. Estos eran los que enfrentaban nuestros hermanos en aquel tiempo. Ahora, ¿quién es ahora? Bueno, no se puede hablar de una persona en particular, o de una nación en particular, o de un grupo en particular, pero sí se puede hablar de cualquier organización que tiene poder religioso y que ese poder religioso está en contra de la voluntad de Dios. ¿Quiere decir que aquí está incluido el catolicismo? Sí, está incluido el catolicismo, pero no no es solamente ellos, ¿ok? Sino cualquier grupo, cualquier persona, cualquier institución que enseña o promueve algo que está en contra de la voluntad de Dios desde el punto de vista religioso. ¿Ok? Hay grandes organizaciones religiosas en el mundo, no solamente el catolicismo, sino muchas otras. Y muchas de estas, hermanos, es esta bestia que sale de la tierra. ¿Sí? El punto principal que los identifica a ellos es la falsa doctrina. Entonces, cualquiera que está en contra de la doctrina de Cristo, hermano, o que sigue filosofías humanas, entra dentro de este concepto de la falsa religión de nuestros días y estaría incluido dentro de esto, ¿no? Ahora, fíjese también, se trata aquí, algo bien interesante es que encontramos esa unión del poder político, el Imperio Romano, la bestia que salió del mar, y el poder religioso, esta bestia que salió de la tierra,
la falsa religión. Entonces, cuando ambos trabajan juntos y, hermanos, tienen como respaldo a Satanás, entonces logran grandes cosas en contra de la iglesia. Y eso era lo que estaba pasando en aquel tiempo. No solamente era que el imperio persiguiera a los cristianos, sino que también había grupos que estaban persiguiendo a los cristianos buscando que ellos cayeran en la falsa doctrina. ¿Cuál es la tarea del falso profeta aquí? Bueno, promover la práctica del culto al emperador. También muchos de ellos se encargaban de que los sacerdotes paganos fueran sostenidos. Cuidaban los santuarios, los templos, los edificios donde se adoraba al emperador, pero especialmente obligaban a los ciudadanos a orar al emperador, o a ofrecer sacrificio al emperador, o a ofrecer incienso al emperador, o a adorar con cierto grado de periodicidad al emperador. Es posible, hermanos, porque por las cosas, hermanos, que se han descubierto, que ellos, hermanos, diseñaran algún sistema para que asegurarse de que todo ciudadano romano adorara al emperador al menos una vez al año. Y se extendían certificados donde se decía que esa persona ya había adorado al emperador. Y ya no tenía que hacerlo hasta el próximo año. Así que, sin embargo, si llegaba el año y no lo hacía, entonces se convertía en un objeto de persecución. Entonces, probablemente, hermanos, eso esté relacionado con lo que se menciona aquí de que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, con estos certificados que se emitían en favor de aquellos que adoraban al emperador. Pero fíjese, también aquí se enfatiza la habilidad que tenía para engañar. Dice que lo que hacía era señales, y esto es como una imitación de lo que hacían los verdaderos predicadores del primer siglo. ¿Qué hacían los primeros predicadores del primer siglo? Bueno, a ellos se les concedió que por medio de la imposición de manos de los apóstoles, ellos pudieran llevar a cabo milagros. Y según la enseñanza de Cristo, era que esos milagros, según Marcos 16:20, era para confirmar la palabra. Así también aquí, falso profeta o esta falsa religión, esta bestia, se le permitía hacer milagros o señales delante de los hombres para que creyeran en ella. Estas señales eran para engañar al mundo incrédulo que siguieran adorando a la bestia. En presencia de la bestia, esto indica que estaba a su servicio. Hay dos señales específicas aquí que se mencionan: hacer que descendiera fuego del cielo e infundir aliento a la imagen para que hablara. Ahora, ¿esto era cierto? ¿Realmente ellos podían hacer esto? No. Miren, se ha descubierto, por ejemplo, que para estas alturas la pólvora ya se conocía, pero no todo el mundo la conocía. Así que los sacerdotes, los que promovían todo esto, podían hacer que aparecieran cierto grado de fuegos artificiales y todo eso, y decían que en realidad la bestia estaba haciendo esas señales, pero no era otra cosa más que engaños. También se ha descubierto, por ejemplo, estatuas de emperadores que están huecas por dentro, y que es posible que una persona se meta ahí. Y cuando alguien quería demostrar que realmente la bestia tenía poder, entonces supuestamente hacía que hablara la bestia o la imagen del emperador, pero no era otra cosa más que una persona que estaba ahí adentro hablando. Así engañaban a la gente. Note que la Biblia dice aquí que ellos se engañaban. Así que estas señales eran mentirosas, eran producto, hermanos, de un engaño, un truco, para que aparentara que la imagen tenía ese poder. Pero en realidad no pasaba eso. También se ha descubierto lugares, hermanos, santuarios, donde era posible que una persona se metiera y quedara ahí acostada o sentada y pudiera hablar cuando se le ordenaba, para aparentar que esa estatua estaba hablando o que el emperador estaba hablando desde ese santuario como si fuera un dios. Así que a eso se refiere aquí cuando dice que tenía esa habilidad para engañar y que se le había concedido, ¿verdad? Ahora, ¿eran en realidad milagros? No. Ya, esto es lo que decíamos ahorita. Dice que era probablemente engaños, ¿no? Ahora, hacía que se pusiera una marca en la mano o en la frente, dice el verso 16. Al principio parecía que sí,
nadie podía comprar o vender, así que proporcionaba certificados a los falsos adoradores, como lo que decíamos ahorita. Los que tuvieran sabiduría aquí deberían entender esto, dice el verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Gracias. Fíjense entonces, el propósito era infundir aliento a los cristianos, ¿sí? Para que no cayeran en el engaño de estos engañadores, hermanos, que promovían la adoración al emperador y que lo magnificaban a través de estas señales equivocadas, ¿no? Ahora, viene aquí este 666. Mire, vamos a leer ahora, ahí en el capítulo 13, verso 13, dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, note, delante de los incrédulos, y engaña a los moradores de la tierra, engaña a los incrédulos con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, a la disposición de la bestia del imperio romano, del emperador, y mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, como si estuviera viva, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, pobres y libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera esa marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hizo aquí esta bestia? Hizo que, hermanos, de alguna manera se pudiera identificar a quienes eran adoradores del emperador y quienes no. Y a los que eran adoradores del emperador, entonces podían comprar y vender. No tendrían problemas económicos. Pero si no eran adoradores del emperador, entonces no podían hacerlo. Note cómo aquí también hay una falsificación. Dios había dicho en el capítulo 7 que iba a sellar a los suyos para identificarlos como propios. Ahora también aquí el falso profeta sella a los suyos para identificar quiénes son los suyos. Este es un falso sello también. ¿Ok? Pero ¿de dónde procede todo esto? Los cristianos no deberían dejarse engañar. Entonces, ¿qué es lo que dice a continuación? Dice el verso 18, aquí hay sabiduría. Es decir, tienes que ser sabio para no dejarte engañar. Y el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia. El que tiene entendimiento, vea cuál es el número que identifica a esta bestia. ¿Cuál es el número? 666. ¿Y qué simboliza ese número? Es un número de hombre. Ahí dice lo que simboliza, hermano. No tienes que preocuparte. No es el anticristo, no es alguien sobrenatural, no es un sello que vas a tener acá en la frente, no es un código de barras, no es un código QR, no es la marquita de Procter & Gamble que cuando era joven de los denominacionales decían, no andes comprando nada que proceda de Procter & Gamble, porque decían, esa es la marca de la bestia, mire el sellito, ahí está, ahí aparece. Uno ha dicho que hasta Google es la marca de la bestia. Nada de eso, hermano, eso es cosas denominacionales que se usan para atraer a las personas, fábulas que el hombre inventa. Aquí era tan simple y tan sencillo como que ellos tenían que entender, hey, aquí hay sabiduría, sean sabios, no se dejen engañar. Esa bestia tiene un número y el número que le corresponde es 666 y es un número de hombre. Es decir, todo lo que ella enseña y todo lo que quiere hacer, todo el engaño que hace, solamente procede de un lugar, de los hombres, no de Dios. Eso es lo que significa el 666. Así de sencillo, así de fácil, no tiene la mayor ciencia. El hombre es el que se quiere complicar todo esto. ¿Sí? Por eso dice, termina ahí diciendo, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ahora, ¿por qué el 6? ¿Y por qué 3 veces? Bueno, el 6 es uno menos que el 7. El 7, hermanos, es algo perfecto. ¿Sí? Es la unión entre el 3, lo divino, y el 4, lo humano. Es lo perfecto. Pero si le quitas 1, entonces ya no es perfecto. Es un ser imperfecto aquí. Procede de la imperfección. Todo engaño y toda enseñanza del falso profeta. Así que entonces aquí vimos estas dos bestias, ¿no?
dos bestias. Una que sale del mar, representa el Imperio Romano, y otra que sale de la tierra, que representa a la falsa religión. Los dos son aliados de Satanás. Se aliaron en aquel tiempo para destruir a la iglesia. Pero la realidad, hermanos, es que todavía en nuestros tiempos, estas dos bestias siguen existiendo. Ya no es el Imperio Romano, ¿sí? Ya no es el paganismo, pero ahora, hermanos, es todo gobierno, todo sistema que se opone a la voluntad de Dios, que es anticristiano, y toda falsa religión, toda enseñanza religiosa que va en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra, ¿sí? Así que entonces, cuando estos dos se unen, cuidado, nosotros en Latinoamérica sabemos de esto mucho. Cuando el gobierno se une con la iglesia y se convierte en una religión de Estado, cuidado, muchas cosas malas pasan. Cuando yo predicaba en un lugar que se llama San Bernabé, la calle, hermanos, había mucho tráfico. Y nos pedíamos al municipio que pusiera unas boyas. ¿Saben qué es una boya? Como bordos, ¿verdad? Pero bolitas así en la calle para que los autos disminuyeran la velocidad, porque nuestro edificio era parecido a esto. Estaba la puerta del edificio y luego estaba la calle. Entonces salían los niños corriendo a veces, ¿verdad? Y no se fijaban, y a veces, varias ocasiones estuvieron a punto de atropellar a algún niño. Entonces íbamos al municipio para que nos pusieran unos bordos ahí, y nunca quisieron. Pero veíamos otros lugares que eran de origen católico, y nomás pedían y luego ya les ponían, ¿verdad? Porque hay esa unidad, ¿verdad? Entre el gobierno y el error, ¿sí? Recuerdo que también íbamos a predicar a un penal, una cárcel, ¿verdad? Y en esa cárcel, esta era de alta seguridad. Así que cuando entrabas ahí, te hacían una revisión exhaustiva. Tenías que quitarte toda la ropa, literalmente, toda la ropa, ¿sí? Toda la ropa. Y te revisaban todo, la Biblia y todo eso. Y ya había hermanos ahí, así que teníamos que llevar pan y jugo para adorar con ellos el domingo. Y nos revisaban el jugo y nos revisaban el pan y todo. Teníamos que llevarlo inclusive en una bolsita, para que no podíamos llevarlo en una copita o en un recipiente, porque no se permitía pasar nada de eso. Y recuerdo una vez que iba con otro hermano, y el otro hermano, pues era muy así, no le gustaba que alguien lo maltratara, ¿verdad? Sino que se ponía, ¿verdad? Y él no se quería, sí lo hacía, pero no dejaba de quejarse, ¿verdad? Y que va viendo que venía un sacerdote católico, hermano, también a entrar. Y a él le dijeron, no, pásele. Y digo, ¿y a él por qué se lo dejas pasar? ¿Y a él no lo revisas? No, es que él aquí, pues yo soy igual que él. Es más, soy más que él, te digo. ¿Sí? Pero bueno, es la unión entre la falsa religión y el gobierno, ¿verdad? Ahora, un poquito del 666 aquí, hermanos, para terminar. Fíjese, hay una gran cantidad de interpretaciones que no tienen fundamento, especialmente entre el premilenialismo, ¿verdad? Ha habido muchas interpretaciones. Les digo, desde que yo estaba niño y que estaba en la iglesia, ya se decía el 666, ¿verdad? Y decían, en aquel tiempo el Papa era Juan Pablo II, pero Pablo VI, todavía me tocó a mí. Y decían, ese es el 666, ¿verdad? Y decían, mira que tiene ahí en su mitra, y dice, Vicaribus Filii Dei. Dice, y si tú traduces esos números romanos y le asignas números o valores, vas a llegar al 666. Y sí, le buscabas y sí salía el 666. Y yo me creía eso, yo me creía eso. Pero luego me di cuenta de que eso existe desde los primeros siglos. Desde los primeros siglos se usó eso que se le llama gematría, creo que se le llama, que es darle valores a los números, darles letras y viceversa para llegar a descubrir algo. Y ha habido muchas interpretaciones. Algunos decían que era Nerón, algunos otros personajes de la historia antigua.
Y en cada generación hay alguien al que se le identifica con este 666. Recuerdo que cuando era la guerra del Golfo Pérsico, creo, al señor Bush lo identificaban con eso, ¿verdad? Antes a Hitler, antes a Mussolini. Así que en cada generación habrá quien dice es esta persona o aquella, pero en realidad no es eso, ¿sí? Así que hay una gran cantidad de interpretaciones, pero ninguna tiene un fundamento, ¿no? Sin embargo, mire, algo que tenemos que decir es que, aunque aquí leemos en nuestras versiones Reina Valera 666 y la mayoría de las Biblias traducen así, lo cierto es que también hay manuscritos antiguos que no dicen 666, sino solamente 616. Y aquí le vamos a hacer caso, ¿verdad? Entonces, no es tan importante el número, sino como lo que significaba el número en aquel tiempo. Así que algunas ideas que se han generado a través de los tiempos, por ejemplo, algunos dicen que es un periodo de tiempo de 666 años y piensan que se refiere a la duración del paganismo, por ejemplo. Es decir, que el paganismo iba a durar solamente 666 años. Otros dicen que al catolicismo, otros dicen que al islam. Pero la verdad es que tanto catolicismo como islam han existido muchísimos más años que eso. Pero en algún tiempo se creyó que pudiera aplicarse a ellos. Otros, por ejemplo, dicen, no, este representa al Mesías de Satanás. No, no hay nada de eso en la Biblia, hermanos. Satanás no tiene un enviado. Satanás ya está derrotado. Solamente está esperando, actuando para ver a cuánto se puede llevar antes de que Cristo venga. Pero ya su destino está sellado. No va a haber alguien en particular que sea enviado por él, ¿no? Esto se hace dándole cierto valor numérico a algunas letras, lo que se llama gematría, ¿sí? Las interpretaciones más populares, mire que ha habido, es por ejemplo, que es un nombre, se refiere a un nombre o título de algún individuo. Esto se hace, como lo que decíamos, aplicándole valor numérico a las letras hebreas, por ejemplo. Irineo es uno de los padres de la iglesia o de los 10 primeros escritores de los primeros siglos. Siguieron este método y llegó, por ejemplo, a concluir que un tal Evantas era el que tenía ese 666. ¿Quién sería ese Evantas? Nadie ha podido saber jamás quién, pero era alguien conocido de su época. Irineo vivió como en el segundo o el tercer siglo después de Cristo. También concluyó que alguien llamado Lateinus, que podía ser, esto es dándole una interpretación usando letras latinas, y en letras griegas también se concluyó que podía ser el nombre Teitán, y esto lo relacionaban con Tito, ¿verdad? El que tomó Jerusalén. También se llegó a pensar que Nerón, y finalmente las cosas más modernas, pues es, especialmente en el sectarismo religioso, es que simboliza o representa al Papa de Roma por esa frase Vicaribus Filii Dei, ¿verdad? La V es el número 5, la I vale 1, la C vale 100, la otra I vale 1, la U, bueno, a veces se pone como V y valdría otro 5, la D vale 500, la F no tiene valor, pero la I vale 1, la L vale 50, las otras dos I valen 1 también, vaya sumando en su mente, si es bueno para hacer cuentas, y luego la D vale 100 y luego la I vale 1. Si usted suma todos esos valores da 666. Y ese nombre, Vicaribus Filii Dei, que significa vicario de Dios en la tierra o representante de Dios en la tierra, es lo que el Papa de Roma tiene en su mitra. Pero es una especulación y una coincidencia solamente. No hay duda que el catolicismo estaría incluido aquí, pero no es privativo de ellos. No es solamente ellos, sino cualquier sistema religioso que practica falsa doctrina. El enfoque congruente, hermanos, aquí es que no hay otro número en Apocalipsis que sea tratado mediante la gematría. Es decir, ningún otro número en Apocalipsis tenemos que recurrir a darle un valor de letras a los números para llegar a una conclusión, sino que más bien se usa lo que ese número simbolizaba en la antigüedad. Y aquí es lo mismo. ¿Cuál es el significado? Bueno, el número 6 simboliza la imperfección y el que sea 666 simboliza la imperfección en un grado extremo. ¿Ok? Así que aquí se refiere a la imperfección extrema o a la tendencia al mal. Eso es lo que realmente está significando aquí.
Entonces, en conclusión, se puede decir que aquí se trata de la naturaleza de la bestia, es la perfecta imperfección, la maldad y el engaño. Eso es lo que realmente se quiere simbolizar con el 666, y que se aplicó aquí a la falsa religión. Así que entonces, hermanos, tenemos nosotros que antes de seguir adelante con las copas, Dios presentó a los enemigos de la iglesia. ¿Ok? ¿Quién estaba detrás de todo? El dragón. ¿Por qué estaba luchando contra la iglesia? Porque todos sus planes fueron frustrados y solo le quedó perseguir a la iglesia. Pero el dragón, Satanás, no actuaba solo, sino que estaba usando a dos ayudantes. Uno, la bestia, el imperio romano, y otro, la bestia que sale del mar, de la tierra, a la que se le llama también después el falso. Era la falsa religión, y esos dos eran los que estaba usando Satanás para perseguir a la iglesia, especialmente en Asia. ¿Sí? Así que estos son los dos enemigos, los tres enemigos de la iglesia que fueron presentados. Así que imagínense, hermano, que nosotros vivimos en el primer siglo y conocemos todo el sufrimiento y el dolor que va a venir para la iglesia. Y conocemos quién está detrás de la iglesia, alguien que es simbolizado como un gran dragón. Y luego alguien que es simbolizado como una gran bestia, que es el imperio romano. Luego alguien simbolizado también como una bestia que sale de la tierra y que simboliza la falsa religión. Grupos muy poderosos políticamente, económicamente y religiosamente. Así que, ¿qué posibilidades habría de sobrevivir para la iglesia? Parecería que ninguna. Por eso es que luego, en el capítulo 14, vuelven a aparecer los 144,000. Ahora aparecen delante de Dios. ¿Sí? Y esto era, hermanos, en el capítulo 14, esto era para animar a la iglesia, hermanos, a que, hermanos, continuaran siendo fieles, sabiendo que a pesar de que tenían grandes enemigos y que esos enemigos parecían que no iban a, que eran invencibles, sin embargo, al final ellos van a tener la victoria. Mire, ahora leamos el capítulo 14, esto es lo último que vamos a ver. El capítulo 14, verso 1 al 5 solamente, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Quién es el Cordero? Es Cristo. Así que en la siguiente visión, Juan vio a Cristo que estaba en pie, es decir, no estaba derrotado, estaba como victorioso, y estaba sobre el monte Sión. El monte Sión es una referencia al monte donde se construyó el templo. Después, hermanos, se refirió el monte Sión a Jerusalén completa. Y después se relacionó también el monte Sión siempre con el cielo mismo, con la morada de Dios. Así que aquí Cristo, hermanos, aparece en el cielo de pie. Pero no aparece solo, sino que aparece con 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que habían, hermanos, sido fieles. ¿Ok? Ahora, estos 144,000 son los mismos que aparecieron allá en el capítulo 7 y que fueron protegidos primero, y que luego en el capítulo 7 aparecieron como una gran multitud que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora que vuelven a aparecer otra vez en el mismo estado, ¿sí? Están delante del Cordero, están victoriosos y están ahí, hermanos, identificados como propiedad de Dios, como propiedad del Cordero. Y entonces dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. ¿Cuándo oyó un arpa? Sino que oyó voces que parecían melodiosas como las arpas. Eran dulces como las arpas. Y lo que hacían era cantar esas voces, no tocar un arpa, sino que sus voces lucían como si fueran arpas. ¿Han oído a veces a los hermanos cantar en las cuatro voces? ¿Verdad cómo se oye? Hasta parece que tiene algún instrumento de por medio, ¿verdad? Pero es solamente la voz, porque se oye realmente melodioso, ¿sí? Bueno, hay un evento que se hace en Estados Unidos, hermanos. Ahora recién se hace 2 veces, pero antes solamente se hacía una vez en Tennessee. Se llama
lo conocemos como PTP, que es Polish in the Pulpit, es las siglas. No sé si alguna vez has estado ahí, Fernando. No, pero no. Pero si lo conoces. Es un evento tremendo, hermano, donde se reúnen, no sé, 4,000, 5,000 cristianos, ¿ok? 4,000 o 5,000 cristianos, y hay clases todo el día, durante 4 o 5 días, todo el día, simultáneamente, tú tienes opción para elegir la clase que tú quieras, porque hay, no sé, tal vez 10 oradores predicando al mismo tiempo. Ahora este año recién lo hicieron en español también, creo que es Barstow, no creo cómo se llama el lugar, creo que está en San Luis, no sé. Pero cuando se acaba la reunión, ¿sí? Todos se van a un jardín que hay allí, y el jardín, hermanos, está cerrado porque es un techo muy alto que tiene, al menos ahí en Shelbyville, se llama, Tennessee, donde se hace, y todo el mundo se va a ir a cantar, y duran horas cantando, y cantan, bueno, los americanos tienen la virtud que saben cantar en voces, ¿sí? Al menos los mexicanos somos malos para eso, ¿verdad? Pero tal vez los bolivianos no. Pero los mexicanos sí somos malos para eso. Pero cuando los oímos cantar ahí, hermanos, se ve hermoso. Y luego, el primer día de la semana, que ese evento incluye el domingo, todos están reunidos en un mismo lugar. Todos participan de la cena en el mismo lugar. Todos de la fe en el mismo lugar. Todos cantando en un mismo lugar, hermanos. ¿Se imagina cómo se oye eso? Se oye hermoso. Bueno, ahora imagínense, ese grupo solamente son tal vez, no sé, 2,000, 3,000 personas, no sé ni cuántas. Pero imagínense todos los salmos en el cielo cantando a la vez al Cordero. ¿Cómo se oye? Seguramente ya no tendremos esta voz tan fea que yo tengo, ¿verdad? Ahí se va a oír hermosa, porque se estará glorificando al Cordero por la salvación que se obtuvo. Y esto es lo que se presenta aquí, miren. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender este cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Por qué se dice que era un cántico nuevo? Y que dice que nadie lo podía cantar sino solamente estos. Hermanos, porque es un cántico nuevo en el sentido de que nunca antes se ha cantado esto, hermano. Nunca antes. Hoy nosotros cantamos himnos, glorificamos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, nos animamos a través de los himnos, aprendemos a través de los himnos, pero el cántico que se cantará cuando estemos en la presencia de Dios es nuevo, porque nunca antes se ha cantado, pero cuando estemos ahí lo aprenderemos y lo cantaremos, y solo lo cantaremos los que, hermanos, lleguemos a la presencia del Cordero, los que hayamos sido salvos por medio de la sangre de ese Cordero. Nadie más lo puede aprender. Un incrédulo no lo puede aprender. Nadie más, solamente los salvos. El grupo de cristianos, hermanos, que llegaremos al cielo. Ahora fíjense en esto. ¿Quiénes son estos? Son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto no es literal. Si no, entonces tendríamos que decir que solamente los solteros llegaron al cielo, ¿verdad? Y no, pues tanto que sufrimos los casados, ¿verdad? Pero no llegar al cielo. No, aquí es un simbolismo, hermanos, para hablar de santidad. Están allí porque cuidaron su santidad. Están allí porque cuidaron su vida moral. Están allí porque trataron de vivir su vida en santidad, en apego a la voluntad de Dios. Por eso se les describe como vírgenes. ¿Ok? Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos no solamente guardaron su santidad, sino se preocuparon de seguir a Cristo a donde quiera que fuera Cristo. Aunque hubiera sufrimiento, ahí siguieron a Cristo. Donde había gozo, ahí siguieron a Cristo. Donde hubo dolor, ahí siguieron a Cristo. Donde hubo angustia, ahí siguieron a Cristo. Siguen al Cordero donde quiera que va. ¿Quiere llegar al cielo? Cuide su santidad. ¿Quiere llegar al cielo? Hermano, siga a Cristo a donde quiera que lo lleve. Siga al Cordero. Y luego dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué significa esto de que fueron primicias para Dios y para el Cordero? Las primicias eran una fiesta antipotestamentaria, que significaba, hermanos, que de los primeros frutos, cuando el grano estaba verde, ellos cortaban un puño de ese grano y lo ofrecían a Dios. Y no podían comer de esa cosecha hasta que no hubieran ofrecido ese grano a Dios. Luego fue cambiando.
Y luego, hermanos, esto se relacionó con darle lo mejor a Dios. Bueno, estos son primicias de Dios. Quiere decir que estos fueron especiales para Dios. ¿Por qué? Porque Dios los escogió a ellos en contra de su voluntad. No, porque ellos tuvieron una conducta que se volvieron, hermanos, algo importante para Dios. Es la primicia de Dios. Imagínate que Dios te vea como un fruto de Él y como lo principal de sus frutos. Bueno, así nos ve Dios a los cristianos cuando somos fieles. Nada más recuerde cuando Dios le dice a Satanás, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? ¿No has pensado, por ejemplo, cuando Daniel está leyendo en el libro del profeta Jeremías y lee que dice que se cumplieron los 70 años de la deportación de Judá y que es tiempo de regresar? E inmediatamente inclina su rostro y se pone a orar a Dios y termina su oración y viene el arcángel Miguel con Daniel para decirle lo que va a pasar. Es cuando le revela la profecía de las 70 semanas. Lee el contexto, no te quedes solamente en las 70 semanas. Y luego llama la atención lo que le dice a Daniel. Le dice, Daniel, desde que tú empezaste a orar, yo recibí la orden para venir y decirte lo que tú quieres saber. Pero fíjese lo que le dice, porque tú eres muy amado. ¿Somos primicias de Dios? ¿Podrá Dios decir de nosotros, no hay uno como fulano de tal, como fulana de tal? ¿O podrá decir de Dios de nosotros, tú eres muy amado? ¿Sabe que Dios dice eso de nosotros? Dice el apóstol Pablo, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no podrá darnos en Él todas las cosas? O por medio de Él todas las cosas. ¿Cuánto nos ama a Dios, hermano? Al punto que dio a su Hijo. Así que cuando el cristiano, hermanos, se mantiene en pureza, el cristiano sigue a Cristo, cuando el cristiano mantiene una conducta adecuada, es una primicia para Dios. Y Dios se agrada. Creo que por eso también nos dice que somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Nosotros estamos, hermanos, de alguna manera vistos como Dios, por Dios, como algo que realmente vale la pena. Quiero terminar aquí, hermanos, diciéndoles esto. La iglesia sufriría mucho y la iglesia sigue sufriendo de muchas maneras diferentes. La iglesia fue perseguida y sigue siendo perseguida. Sí, hubo un gobierno que se opuso a ellos y los persiguió incansablemente. Y sigue habiendo eso. Hubo, hermanos, falsa religión que se unió con el gobierno para acabar con los cristianos y sigue habiendo eso. Sí, pero no deje de pensar que una y otra vez Apocalipsis presenta a los cristianos victoriosos en el cielo. En Apocalipsis 14, verso 1 al 6, vuelve a presentarlos nuevamente. ¿Y por qué nos presenta repetidamente así? Porque quiere que tengamos grabado en nuestra mente que al final nosotros ganamos. Al final usted va a ganar, hermana. Al final usted va a ganar, hermano. Sea fiel, siga a Cristo, haga su voluntad, manténgase tomado de la mano de Él. Usted va a ser victorioso o victorioso. Y hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que sepamos a dónde ir de la mano de Él. Ahora sí, dígame. Si no puedo contestar yo, lo contesto aquí delante. No, adelante, adelante. Uh-huh. Ya. Como yo lo conocí en el antiguo ese principio en la ley del daño, ¿cómo se llama el Bueno, el que la hace la paga, ¿verdad? Creo que esa es la mejor definición que habría, que lo que se siembra se cosecha. Gracias, hermano. Lo que se siembra se cosecha. ¿Sí? Pablo dice que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará
vida eterna, ¿verdad? Lo que se siembra, se cosecha. Nadie puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gracias, mi hermano. Ahora, una segunda. El número 666, Ujú. por lo que yo he estudiado en el mundo, eso es ignorante, lo voy a decir, ¿no? Es numerología, pero ¿qué significa en la Biblia, en la palabra de Dios? Y la tercera, ¿por qué los mexicanos son malos para cantar si son hijos de Dios y somos... Bueno, la primera, el por qué cómo se identifica ese 666. Bueno, acuérdense que en Apocalipsis los números significan algo, ¿sí? Entonces, el 6 simboliza lo imperfecto. Entonces, el que aparezca 3 veces 6 significa que lo imperfecto es imperfecto, imperfecto, imperfecto en su máxima expresión. Y el número 6 ahí representa lo malo, lo negativo, ¿sí? Entonces, es un número de hombre. ¿Mm? Yo voy a la numerología, ¿por qué Dios usa numerología para poner lo negativo en el número 666? Ok. ¿Por qué usa los números? Sí, claro. Sí, la numerología es algo que se usó comúnmente en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos bíblicos, obviamente tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón se usaban números? Bueno, recuerden que nuestro mundo no tiene más de 6.000 años y los lenguajes evolucionan con el tiempo. Hoy nosotros tenemos 6.000 años de historia de la humanidad y nuestros lenguajes han evolucionado tremendamente. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, simplemente el lenguaje hebreo no tenía tantas palabras, ¿sí? Nuestro español es uno de los idiomas más hermosos que hay porque tiene una gran cantidad de palabras, así como el griego llegó a ser también uno de los idiomas mejores que hubo porque tenía una gran cantidad de palabras para poder significar algo, para poder describir algo. Pero en los tiempos antiguos, cuando los lenguajes no habían evolucionado mucho, recordemos cómo los lenguajes empezaron siendo lenguajes cópticos, ¿verdad? Hechos a través de figuritas que representaban toda una cosa, todo un concepto. Entonces, de esa manera, los números empezaron a significar algo, porque no había tantas palabras para describir algo. Y esa forma de usar números, Dios la usó porque era una forma común que se usaba en los tiempos antiguos para describir conceptos a través de los números. Creo que esa es la respuesta que yo pudiera dar. Tal vez no sea la mejor, pero creo que eso yo lo pudiera decir. Fernando. Está perfecto, pero la numerología es universal y es cultural. ¿Mm? Los números significan diferentes cosas en diferentes culturas. Por ejemplo, en Argentina, el número de la mala suerte, el domingo 7, se habla del domingo 7, es algo malo. El número 13, Yeah. mala suerte. Entonces, números, la numerología es algo universal, pero es sumamente cultural también. Entonces, tú lo que has compartido con nosotros son como en la numerología hebrea, lo que significaban estos números para ellos. Sí, es básicamente numerología hebrea, ¿verdad? Que a través de los siglos ellos fueron desarrollando, ¿no? Y bueno, la Biblia fue originalmente escrita entre judíos por judíos. Entonces, pues ellos hicieron uso del lenguaje que ellos tenían. Creo que básicamente es lo que pudiera decir. Y bueno, respecto a los mexicanos, de por qué cantamos feo. De Dios, personas se confundan. No te gusta escuchar a una persona que también es para Dios, que es malo para algo, que Él nos hace para Ah, sí, lo digo en tono de broma, ¿verdad? Sí, pero fíjate que, sí, no, discúlpeme si está bien. El punto que quería decir era pero lo mejor de todo es que a pesar de que cantemos feo, delante de Dios se escucha bonito. Amén. Si cantamos con el espíritu y con el entendimiento, ¿verdad? Bueno, pues, ¿alguien más, hermano? ¿Quiere decirlo? Apocalipsis, por ejemplo, en el cautivismo. En aquel tiempo, ellos tenían la posibilidad de poder comprender. Sí. Y
Esta, lo de la mafia, tendré que verse como algo que sucedió con Caín, como Dios lo mató. Okay. No, no creo que tenga relación con eso. No, no creo que tenga alguna relación ninguna con eso. Y usted dice algo correcto. Para nosotros es difícil hacer esto porque no vivimos en ese contexto histórico ni cultural. Tendríamos que haber vivido en ese tiempo para a la primera entender lo que estaba ahí, ¿no? Creo que aún ellos tenían que hacer un grado de esfuerzo para poder comprender completamente lo que estaba ahí. Bueno, pues, además, Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Fernando, por la invitación. Gracias a Dios.